Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video y en una nueva oportunidad, esta vez con una nueva clase. Pero vamos a cambiar un poquito el tema de esta, ¿ya? Porque si bien la asignatura es Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, ¿ya? Y hemos estado hablando mucho sobre la geografía física, ¿ya? Los climas, el territorio, el relieve, entre otros. Esto no significa que simplemente la geografía trate de eso. De hecho, la geografía trabaja mucho con el ser humano inserto dentro de este paisaje. O sea, la geografía tendría poco sentido si no fuera porque nosotros, los seres humanos, estamos dentro de este planeta y somos afectados por todos estos fenómenos que hemos estudiado y también nosotros afectamos a ellos. Y una manera muy importante de entender a la población y a los seres humanos es entender sus características básicas. Cómo se manifiestan como grupo, por qué se comportan de cierta manera, por qué viven en ciertas zonas, ¿ya? Por qué se encuentran ahí de forma permanente, por qué a veces migran de un lugar a otro, ¿ya? ¿Qué características llevan a eso? Bueno, esos son y varios de los temas que vamos a trabajar en este video, ¿ya? Y que se va a salir un poquito de lo que estamos acostumbrados a trabajar, pero va a ser bastante útil para entender elementos que están presentes en nuestra realidad, en nuestro presente. Así que les pido como siempre que se pongan muy cómodos y como siempre suelo decir, soy el profesor Renzo Arias de la Fuente y es tiempo de que nos pongamos serios. Entonces, demos inicio a esta nueva clase que su tema es población, sedentarismo y los fenómenos migratorios, porque justamente vamos a abordar ya otro tema que tiene que ver con la geografía, que ya no es la geografía física, sino que la geografía de la población, donde podemos obtener elementos muy interesantes para poder entender cómo las personas se desarrollan dentro de los entornos, o en este caso, el paisaje. Es importante recordar que cuando nosotros estudiamos la geografía como una ciencia social, ya tenemos que entender de que no solamente son los fenómenos que ocurren en nuestro planeta, ya no tienen que ver simplemente con el clima, el paisaje o el territorio, sino de que la geografía contempla de manera muy importante al ser humano inserto en todos estos cambios. Si el ser humano no estuviese en nuestro planeta Tierra, no habría geografía, no habría estudio, porque la geografía va en beneficio del ser humano y eso hay que recordarlo de forma muy importante, porque siempre se le asocia la geografía como una ciencia que estudia los fenómenos naturales, pero siempre hay que recordar de que está el ser humano inserto en cada uno de ellos. Por eso tenemos que estudiar la geografía, insisto, a través de una forma sistémica, o sea, tenemos que tomar todos los elementos que existen en nuestro planeta, combinarlos con el ser humano y así obviamente realizar estudios geográficos, ¿ya? Eso es súper importante. Por lo tanto, en este punto de la unidad que estamos trabajando ya respecto a lo que es los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta o por cómo se generan, tenemos que terminar también estudiando a la población humana y cómo se desarrolla en nuestro planeta, ¿ya? Y hay ciertas características muy importantes que tenemos que resaltar, que vamos a hablar hoy día en esta clase, y que tienen que ver en cómo el ser humano se comporta desde el principio de los tiempos y hoy día cómo se reúne y se organiza. Obviamente vamos a verlo desde tres conceptos que son súper básicos y después vamos a ir ampliando un poco este tema ya a medida que vayamos avanzando dentro de la unidad, siendo los conceptos de población, sedentarismo y la migración desde una perspectiva de la migración campo-ciudad los conceptos que vamos a ir trabajando. Pero comencemos con la población. La población corresponde a un conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica, la que se definen por sus características físicas y psicológicas que puedan tener. O sea, como un grupo humano se define en un área determinada a través de los rasgos físicos que compartan y el pensamiento que tengan en común, de forma individual y colectiva. Asimismo, y por eso también hemos trabajado la geografía física en videos anteriores,
El territorio, el clima y el paisaje, por decirlo de una forma, también pueden interferir en su forma de pensar y su forma de vivir. Por eso es importante conocer el territorio para poder conocer a las personas. También la historia tiene su arte y parte, porque los acontecimientos históricos que hayan vivido estos pueblos o grupos humanos, ¿ya? También pueden afectar mucho a su desarrollo. En fin, ¿qué trato de decir esto? De que la población es un conjunto de personas, pero que se puede ver afectada por un montón de factores geográficos, que pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser históricos. O sea, hay un montón de cosas que afectan y que la geografía analiza y permite entender de mejor manera los grupos humanos. También la población nos dice de que tenemos que entender a la población como sistemas reproductivos, debido a que estos constantemente se van reproduciendo debido a las capacidades natas que tienen los seres vivos en este planeta, incluyendo los seres humanos. Por lo tanto, los grupos van aumentando o disminuyendo o van cambiando también su forma de pensar, debido a que la población va siendo renovada. También pueden sufrir procesos migratorios, debido a que quizás las condiciones de la geografía sean diferentes, o de repente también el pensamiento histórico o ciertos acontecimientos pueden cambiar su forma de parecer, su forma de pensar o de actuar, su sistema, por decirlo de alguna forma. Por tanto, ¿qué trato de decir con esto? De que es normal que en la población existan diferentes tipos de comportamientos. A veces comportamientos de quedarse en un área, a veces de trasladarse a otro lugar, a veces de reproducirse, a veces de evitar la reproducción. O sea, existen diferentes patrones. Y esto ocurre debido a de que los seres humanos, insisto, se encuentran dentro de otro sistema, ¿ya? Que se llama el planeta Tierra, que está sujeto a un montón de cambios físicos, por ejemplo. Pero también los seres humanos, al ser sistemas independientes, también están afectados de repente por situaciones que ocurren entre ellos mismos o con otro grupo humano. ¿Qué trato de decir con esto? De que la población en realidad es bastante cambiante según las circunstancias a las que pueda ser expuesta. Y como la población está compuesta por personas y son sistemas reproductivos, como acabo de decir, su crecimiento puede verse afectado, ya por diferentes factores internos o externos, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a veces pueden existir momentos en donde la población se incrementa de forma considerable, ¿ya? Y esta situación se ve a través de un concepto llamado la natalidad, donde se evalúa, por ejemplo, cuánta gente está naciendo cada cierto tiempo, ¿ya? Y eso se puede ver incrementado debido a la situación interna o externa. Puede ser, por ejemplo, que la cantidad de hombres y mujeres sea lo suficiente como para que exista natalidad. Puede ser también de que el hecho de que el grupo humano está pasando por un buen momento y las condiciones son propicias para que exista reproducción. También puede ser lo contrario, que de repente el grupo se vea amenazado en su población y técnicamente se sabe de que existen momentos de crisis, que cuando los grupos pasan por esto, la fertilidad de las hembras, en este caso las mujeres, tiende a ser mayor para poder equilibrar la balanza. Entonces la natalidad es un concepto muy importante que nos puede dar a entender cómo se encuentra este grupo humano, si está en una buena situación o se encuentra ante una dificultad. Y esto me refiero a factores, por ejemplo, de carácter interno. Otro fenómeno básico que podemos utilizar para entender la población es la mortalidad, y se puede atribuir tanto a factores internos como externos, pero generalmente tiene que ver con factores externos, debido a que la mortalidad tiene que ver con la cantidad de fallecimientos que ocurren en un periodo determinado. Y estos fallecimientos, cuando ocurren de manera natural, debido a que la población es un sistema reproductivo, esto ocurre de forma controlada, por decirlo de una manera, por darle un nombre, ya ocurre de manera natural, también podríamos utilizar esa palabra. Pero a veces pueden existir factores externos que ven que hacen, mejor dicho, de que la mortalidad se vea incrementada. Puede ser un conflicto bélico, puede ser una plaga o pandemia, puede ser el hecho de que la gente se va debido a fenómenos migratorios, o sea que busquen nuevos lugares para vivir. También pueden ser fenómenos geográficos, ya de repente quizá una catástrofe natural como un terremoto, un huracán, un temporal, un aluvión, por ejemplo, puede generar de que la población se vea comprometida y esto puede generar grandes cambios. Ahora, existen también hartos conceptos que nos permiten entender la población y que no solamente tienen que ver con la natalidad y la mortalidad, porque en realidad la idea de esta clase no es entender esos conceptos, eso quiero verlo en el futuro más que nada. Pero lo que trato de decir es de que la población se va a ver afectada por un sinfín de factores, tal cual como lo dije hace un rato. Ahora, esto puede ser medido y estudiado a través de la geografía, también a través de la matemática, por ejemplo, que existe una disciplina como la estadística que mide estos cambios tanto, por ejemplo, cuantitativos como cualitativos, ¿ya? Y la geografía también lo puede medir, valiéndose de la matemática y otras ciencias, porque al igual que la historia, la geografía tiene esa capacidad muy interesante de valerse de varias ciencias para obtener resultados a sus estudios, ¿ya? Eso es algo muy importante
que tienen estas disciplinas y que nos permiten entender al planeta Tierra y a las personas que se ubican insertas en este sistema. Fíjense bien. Ahora, con respecto a los valores cuantitativos y cualitativos, que son un concepto quizás algo difícil, lo voy a explicar a continuación. Cuando yo quiero estudiar una población ya, y como lo dije recientemente, puedo utilizar los factores cuantitativos y los factores cualitativos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Principalmente tiene que ver con que cuando yo hablo de factores cuantitativos me refiero a elementos que tienen que ver con contabilizar. Por ejemplo, cuántas personas hay, cuántos nacen, cuántos mueren, cuántas casas. O sea, tiene que ver siempre con cantidades. En cambio, cuando yo me refiero a elementos como el pensamiento, la personalidad, los valores, ya, cómo la gente ve ciertas ideas, por ejemplo, cómo ve la vida, cómo ve la muerte, cómo valora el territorio donde vive, me refiero más a factores cualitativos que tienen que ver con cualidades, ya, o características que puedan tener las personas. Ahora, si bien yo definí la población y ahora hablé de 4 conceptos importantes que son la natalidad, la mortalidad, ya, los factores internos, externos y los factores cuantitativos y cualitativos, en realidad yo se los presenté no con el fin de que los manejen al 100% en este momento o en esta clase, porque en realidad esto lo vamos a retomar en el futuro. Pero lo que necesito que entiendan es de que yo la población la puedo estudiar de diferentes formas y la geografía me permite hacer eso, tomarla de diferentes perspectivas para poder entender cómo va funcionando, ¿ya? Eso es importante. No se me asusten todavía los conceptos porque estos conceptos, insisto, los vamos a trabajar de manera más detallada en otros videos. Entonces, a manera de recapitular todo lo que hemos hablado en este momento, entonces vamos a hacer un pequeño resumen gráfico. La población entonces es un conjunto de personas que se ubican en un área determinada y que tienen ciertas características físicas y psicológicas. Estas se van a manifestar de diferentes formas, ya sean las condiciones que tienen según sea el lugar donde estén. Y puede pasar, por ejemplo, que una población con excelentes condiciones, ya como no tiene factores que impidan su desarrollo y su crecimiento, van a ir incrementando su población de manera considerable, ya, y siempre y cuando los recursos o los elementos del paisaje les den lo suficiente como para vivir. En pocas palabras, cuando la gente vive bien en un lugar, va a crecer bien, sin problemas, sin dificultades y todo va a ir de maravilla. Sin embargo, cuando la población ya se ve afectada por ciertas situaciones como las guerras, por ejemplo, las pandemias u otros elementos como por ejemplo la escasez de recursos también puede ser, la población se va a ver fuertemente afectada y puede que vaya disminuyendo, ¿ya? Entonces a lo que me refiero es de que la población está muy vulnerable a las situaciones que puedan ocurrir, dentro del entorno geográfico que se encuentran. Y estas pueden ser las guerras, puede ser incluso el clima, pueden ser un montón de factores. Y eso hace de que las poblaciones a veces vayan de un lugar a otro, o sea que sean nómades. A veces puede hacer de que las personas se queden en un lugar, ya, y se vuelvan sedentarias, concepto que vamos a ver un poquito más adelante. O poblaciones que de repente sean sedentarias pero que tengan que recurrir de nuevo al nomadismo debido a que la situación en los territorios obviamente se ha puesto más difícil. A lo que me refiero es de que el hombre se mueve de un lugar a otro buscando siempre su bienestar. Ya, si existe el bienestar en un sitio se va a quedar ahí, pero si está en otra parte lo va a ir a buscar. ¿Ya? Eso es súper importante a considerar según la población, y esto lo podemos entender más o menos con los 4 conceptos que hemos visto recién, que es la natalidad, la mortalidad, los factores obviamente que pueden ser internos o externos, o el hecho de que se pueden medir de forma cualitativa y cualitativa si tú quieres tratar de entender a la población, ¿ya? Eso es importante porque hoy en día en la actualidad nosotros estamos tratando de entender muchas cosas que están pasando con la población, ¿ya? Pero de eso voy a hablar un poquito más adelante. Un elemento muy importante que tenemos que considerar, aparte de lo que hemos visto ya dentro de esta clase con la población, es el hecho de que al ser sistemas reproductivos o la población ser un grupo sistémico, ya, esto significa de que ellos se van a ver afectados por los cambios que están ocurriendo en el territorio. Por ejemplo, una población se va a ver afectada por un desastre natural como puede ser un temporal, un aluvión, por ejemplo un huracán, ya, y su población va a verse perjudicada ya debido a estos efectos. Lo mismo puede ocurrir con efectos como la sequía o cambios en el territorio, ¿ya? Eso es súper importante. La humanidad está inserta en el paisaje y convive con él. Eso es un elemento que tiene que quedar siempre claro, al menos cuando estudiamos la geografía. Otro punto importante sí es de que el ser humano, al ser un ser que tiene capacidades mayores que las del resto de la flora y fauna que existe en nuestro planeta, nosotros podemos modificar el paisaje, podemos moldearlo bajo nuestras condiciones. Y eso también hace de que nosotros cambiemos el paisaje.
y eso significa que podemos cambiar el territorio, cambiar los fenómenos, e incluso nosotros estamos siendo responsables de un elemento hoy en día muy en boga, que es el cambio climático. ¿Qué significa esto? Que nuestra presencia está cambiando el desarrollo del clima en la Tierra. Por lo tanto, la población es un elemento muy importante inserto en el planeta. No es simplemente que existamos aquí, somos parte de un sistema, y si no cuidamos bien de ese sistema vamos a alterarlo. Y esa es una capacidad que tiene el ser humano, para bien y para mal, que otros seres no la tienen. La flora y la fauna se adaptan bien al entorno, pero nosotros obviamente nos vamos a ver afectados o vamos a afectar a los lugares que nos encontremos. Y por estas razones que a veces existen también efectos como el sedentarismo, ya que el hecho de que nos quedemos en ciertos lugares, y si nos quedamos en un lugar tenemos que cuidarlo, o las migraciones, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver que cuando nosotros nos movilizamos de un lugar a otro según las condiciones del paisaje. Pero fíjense bien, o sea, el hombre cambia el paisaje, ya sea natural o artificial, ya, porque si estamos en una ciudad también lo modificamos constantemente este entorno, y así nosotros vamos siendo un ente muy importante dentro del desarrollo de la Tierra, y por eso que somos un sujeto o un elemento muy importante en los estudios existentes dentro de la geografía. Para entender a la población de una mejor manera de lo que ya lo estamos haciendo, tenemos que estudiar un concepto que existe en el presente, ya que ocurre con la mayoría de la población, al menos hoy en día en el mundo, y que es el sedentarismo, ¿ya? Concepto muy importante que se atribuye a un montón de cosas hoy en día, pero yo en realidad me voy a ceñir a una de las varias definiciones que tiene. Yo al menos considero que la que voy a plantear es la más importante. Como definición, el sedentarismo es la actitud y voluntad que toma una persona o grupo humano para establecerse en un solo sitio o área determinada. Ahora, ¿por qué existe esta actitud de ser sedentario en la sociedad humana? Bueno, esto tiene que ver con el sentimiento, ya que la mayoría de los seres humanos experimenta, que es el sentido gregario, o sea, el hecho de que las personas sienten que para sobrevivir tienen que estar en la compañía de otras, para así generar una fuerza mayor y así poder sobrevivir. El ser humano de por sí es un ser que es bastante frágil en la naturaleza, y su supervivencia solo es bastante compleja. A menos que tenga grandes ventajas o conocimiento, la supervivencia de una sola persona en un mundo tan hostil como el nuestro ya es compleja. Sin embargo, esta supervivencia siempre se ve incrementada cuando las personas se agrupan con otras personas y se organizan con el fin de la supervivencia. Y esto es lo que provocó de que se generaran los primeros grupos humanos, y que estos decidiesen primero ser grupos nómades que iban de un lugar a otro, pero luego se comenzaron a volver sedentarios, ya, porque se dieron cuenta principalmente de que en la unión estaba la fuerza. Pero este sedentarismo solo fue posible cuando los grupos humanos fueron capaces de descubrir la agricultura. Este elemento fue el paso final que le permitió a los grupos humanos volverse sedentarios. Pero ¿cómo la agricultura permitió eso? Bueno, quiero que observen el siguiente ejemplo que les voy a plantear a continuación. Como ya dije dentro de esta clase, los primeros grupos humanos que tenían este sentimiento gregario de trabajar en compañía de otros, se dedicaron a recorrer el mundo con el fin de sobrevivir e incrementar obviamente su calidad de vida. Y en un principio la mayoría de estos grupos fueron nómades, o sea, se movían de un lugar a otro, obviamente, ya viviendo de la caza de animales y recolectando el alimento a través de plantas y árboles, ya, proceso que se llama la recolección, ya, oficialmente. Y así vivieron por mucho tiempo. Sin embargo, esta situación cambia cuando se descubre la agricultura. ¿Y por qué? Debido a que la agricultura le permite a los grupos humanos fabricar su propio alimento a través del cultivo, ya. También debido a esto se pueden generar otro tipo de actividades para generar alimentos, que son la ganadería, aunque también esto puede ocurrir en grupos nómades, ¿ya? Pero se fortalece con el sedentarismo y la agricultura. El hecho de poder fabricar tu propio alimento le permitió a los grupos humanos poder quedarse en un solo sitio, construir edificios para poder descansar, resguardarse de los peligros e incluso crear las primeras ciudades, que tenían ciertas murallas para poder protegerse de los peligros y también de repente de ciertas circunstancias del clima y la geografía. En fin, eso es lo que permitió el sedentarismo, o sea, fue la agricultura, ¿ya? Lo que permitió dar el paso final, ¿ya? Y así fue ocurriendo con muchos grupos humanos a través del tiempo. Aunque hay varios que hoy día mantienen el nomadismo, pero la mayoría son sedentarios, debido a que las ventajas ya de la agricultura y estar en un solo sitio con mucho resguardo, seguridad y otro tipo de oportunidades le permitió al ser humano incrementar sus posibilidades de supervivencia.
Pero todo lo que he hablado hasta este momento del sedentarismo corresponde a hechos del pasado, cuando recién se estaban formando los primeros grupos humanos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el sedentarismo en el presente? Porque hay que llevarlo al presente, si no, esto tendría poco sentido para la clase. Bueno, el sedentarismo se manifiesta de la siguiente forma. Actualmente, la mayoría de los grupos que existen en la Tierra, en nuestro planeta, son sedentarios, ¿ya? Tanto los que viven en sectores urbanos como rurales, ¿ya? Que quede claro eso. Sin embargo, existe la tendencia, sobre todo desde la época contemporánea, con los inicios de la revolución industrial, de que los espacios urbanos, o sea, los espacios que componen las ciudades actualmente son mejores que los espacios rurales. Existe esa creencia, ¿ya? ¿Por qué no digo certeza? Porque no todas las ciudades obviamente pueden asegurar una buena calidad de vida a las personas. Pero existe esa creencia, o sea, de que las mejores cosas se encuentran en las ciudades, en los espacios urbanos. Por lo tanto, durante toda esta época, de la época contemporánea en la que estamos ahora, la mayoría de los grupos humanos se ubican en las ciudades, migrando desde el campo hacia estos puntos, ¿ya? Con el fin de incrementar su supervivencia, pero también con el fin de obtener acceso a diferentes comodidades y oportunidades que ofrece la ciudad. Ante eso, el panorama actual no es muy diferente de los tiempos antiguos, debido a que hoy en día un grupo de personas sigue viviendo en el sector rural y sigue viviendo de actividades ligadas a la agricultura y la ganadería para poder asegurar su supervivencia. Y que debido a las ventajas que otorgan hoy día las ciudades, que por ejemplo pueden ser la salud, ya el hecho de que hay hospitales y centros de salud que pueden mejorar tu calidad de vida, el hecho de que se encuentran fábricas, industrias o mejor dicho fuentes de empleo de todo tipo, el hecho de que hay acceso a vivienda, el hecho de que hay seguridad pública, hace de que la ciudad sea un espacio bastante apetecido por la gente del sector rural, y por eso ha migrado de forma masiva al sector urbano, siendo hoy día las ciudades los mayores sectores que concentran la población. Sin embargo, eso no significa que los problemas estén solucionados, pero a lo que me refiero es de que sigue esta tendencia de ser sedentario y de seguir buscando espacios que sean ampliamente cómodos para el desarrollo de las personas y que siguen siendo de manera gregaria, o sea, en conjunto y con el apoyo entre los unos y los otros. Ahora, a pesar de que el sedentarismo o ser sedentario sea una característica casi ya que está presente en la mayoría de la población que vive en el mundo, porque la mayoría de la gente vive en ciudades, o si está en el sector rural, igual vive de forma permanente en ciertos sitios, ¿ya? Eso no significa que nuestras características nómades hayan desaparecido del todo, ¿ya? Porque nosotros seguimos siendo nómades para algunas características. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un trabajo que no nos gusta, somos capaces de movernos de un trabajo a otro si las condiciones en el otro trabajo son mejores. Lo mismo pasa con la escuela. Nosotros podemos irnos de una escuela a otra, de repente según nuestras necesidades. Si estamos, por ejemplo, en básica y ese colegio no tiene educación media, nos movemos a otro establecimiento que tenga educación media. O si no nos gustan o no nos sentimos a gusto en el establecimiento en que estamos, generalmente mucha gente se mueve de un lugar a otro. Algunos no, porque igual lo sedentario es un rasgo muy potente dentro de nosotros, ¿ya? Y lo mismo puede ocurrir con las ciudades, de repente familias que se dan cuenta de que no se sienten cómodas o hay mejores oportunidades en otras partes, también se mueven de un lugar a otro. Entonces, si se dan cuenta, el nomadismo y el sedentarismo son características inherentes a nuestra personalidad humana, pero siempre queda claro de que nos movemos a lugares donde hayan otros seres humanos, porque nosotros seguimos siendo seres gregarios que necesitamos de la compañía de otros, ¿ya? Eso es un punto muy importante que tenemos que considerar dentro de la naturaleza humana. Ahora, que quede claro también que ciertos fenómenos pueden alentar la migración o los movimientos de algunas personas. Por ejemplo, el hecho de que ocurran pandemias, guerras en ciertos puntos, va a hacer de que la población, por muy sedentaria que sea, se movilice de un lugar a otro, ¿ya? Para poder mejorar su bienestar. ¿Ya? Eso es un hecho importante, que ha ocurrido en realidad desde tiempos inmemoriales. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo de la actualidad. Históricamente siempre han habido grandes migraciones de un lugar a otro según ciertos hechos históricos puntuales o ciertas características de la sociedad, fenómenos naturales. O sea, si se dan cuenta, el paisaje geográfico afecta mucho al desarrollo humano de la vida de la humanidad, para que quede claro. Así que ese es un tema. Y ahí, a raíz de eso, nace este fenómeno muy importante que hoy día conocemos como la migración, del cual voy a hablar a continuación y que tengo mucho que decir al respecto de aquello. Y a este fenómeno tan importante, el cual acabo de explicar, se le conoce como la famosa migración campo-ciudad, que es este fenómeno donde las personas, insisto, se trasladan desde el sector rural al sector urbano, a las ciudades, para incrementar sus oportunidades de vida. Pero fíjense bien de que aquí vamos a agregar un concepto muy importante, que es la migración.
que es el fenómeno cuando las personas se trasladan de un lugar a otro, porque hoy en día en el siglo XXI igual la gente sigue movilizándose. Cuando un grupo humano o una persona, una familia, como quieran llamarle, se da cuenta de que las condiciones de vida en la ciudad o punto donde vive no son óptimas, se traslada a otro lugar para poder incrementar sus posibilidades de supervivencia. Y así se da este fenómeno que nosotros conocemos como la migración, ¿ya? Sigue ocurriendo hoy día en los tiempos actuales. Las razones siguen siendo casi las mismas, o sea, vivir en mejores espacios urbanos, ciudades más amplias, con mejor calidad de vida, con mayores oportunidades de trabajo, con ingresos de dinero que obviamente sean mejores para esta familia. El hecho también de tener acceso a atenciones de salud, que obviamente es un tema muy importante hoy para la sociedad. Acceso a los insumos como comida, alimento, vestimenta, entre otros. O sea, algunas ciudades han vuelto mejores espacios que otros. Y eso provoca obviamente de que sufran migraciones o que se llenen de gente que desea adquirir esos beneficios. Esto puede ocurrir a nivel local de una ciudad a otra, o también puede ocurrir a nivel nacional, ya de una región a otra, o a nivel mundial, donde gente de repente de ciertos países decide emigrar a otros países para poder incrementar sus posibilidades de supervivencia. Y este es un fenómeno que hoy en día está ocurriendo mucho, por ejemplo, en la situación de Chile, debido a las condiciones de vida que es capaz de ofrecer. Así nos acercamos a otro concepto importante, que es el crecimiento urbano, o sea, el hecho de cómo las ciudades van creciendo debido a la migración que van teniendo con el pasar del tiempo. Ahora, es normal de que las ciudades también vayan recibiendo gente y se vayan expandiendo. Cuando estos fenómenos ocurren de manera controlada, las ciudades generalmente pueden absorber bien a esta población y dar las condiciones de vida que necesitan. Así que en ese aspecto no hay problema, puede ser incluso beneficioso para las ciudades que van creciendo, van incrementando por ejemplo su sistema de electricidad, agua potable, alcantarillado, entre otros. También van construyendo otros centros de salud, incrementan su fuerza policial para la seguridad pública, se crean oficinas para dar servicios de diferentes tipos e incluso también crece el comercio. O sea, la migración es positiva generalmente para la mayoría de las ciudades, debido a que estas nuevas personas vienen a ofrecer diferentes servicios o vienen a trabajar en diferentes actividades, y eso generalmente es beneficioso para las ciudades. Y eso lo puedo dar a entender, por ejemplo, con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta ciudad obviamente que está rodeada de un sector rural donde vive cierta cantidad de población, y también tenemos un país vecino, un país extranjero que tiene también su cantidad de población. Y como dije yo, cuando las ciudades ofrecen buenas condiciones de vida, o sea, seguridad pública, trabajo, vivienda, salud, los grupos humanos van migrando hacia estos lugares con el fin de incrementar sus oportunidades de vida. Y como dije recién, las ciudades son capaces de recibir a esta gente cuando llega de manera controlada, ya llega de a poco o en grupos pequeños, ya, y le puede sacar provecho a esta gente, les puede dar empleo, un montón de cosas, y estas actividades dan beneficio a las ciudades porque pueden crecer e incrementar sus servicios, ya, y hacerse cada vez más grandes. Por lo tanto, yo no quiero ver la migración como algo netamente positivo o negativo, son fenómenos que ocurren desde el principio de los tiempos. Ahora, pueden ser beneficiosos si se dan bajo ciertas condiciones, pero al mismo tiempo pueden ser negativos si se dan bajo otras condiciones también, ¿ya? Pero para que quede claro, obviamente, cómo las ciudades se pueden expandir de forma beneficiosa a través de la migración de la gente del sector rural o de países extranjeros en la actualidad. Esto ocurre, y hay ciudades que pueden sacar un buen provecho de aquello, si esto se hace bien, como acabo de decir. Sin embargo, los procesos migratorios a veces pueden ocurrir de forma negativa, ¿ya? Y no es porque los migrantes sean malas personas, como de repente se siente o se dice, sino de que las migraciones pueden tener un montón de situaciones que pueden tornarse negativas. Y estos procesos pueden ser, por ejemplo, el hecho de que existe una migración demasiado descontrolada, o sea, de que demasiadas personas estén migrando de un lugar a otro, o también de repente si existe una circunstancia, una guerra o una pandemia o un conflicto que afecta a un lugar y que haga que esta gente se mueva en masa. Y eso es lo que generalmente causa estrago en las ciudades y provoca quizás diferentes situaciones que son difíciles de resolver. También pueden volverse negativas las migraciones si las personas que están recibiendo a los inmigrantes ya no tienen las capacidades de repente de materiales o de conocimientos como para dar cabida a estas personas. O de repente también para poder controlar el flujo migratorio, que también es importante. Porque las migraciones son positivas cuando son controladas, pero cuando se descontrolan causan diferentes estragos. Y eso es lo que causa de que las ciudades tiendan a colapsar. Pero para que se entienda bien esta idea, la voy a explicar también bajo el siguiente ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, una ciudad con sus diferentes bienes y servicios, ¿ya? Aquí está proyectándose, fíjense bien. ¿Y qué es lo que pasa?
Cuando en el sector rural, por ejemplo, muchas personas deciden migrar a las ciudades al mismo tiempo, o cuando un país extranjero también decide migrar en forma masiva a una ciudad o a un país determinado debido a diferentes circunstancias a veces negativas que ocurren en estos lugares, es de que provoca de que las ciudades tiendan a colapsar. ¿Y por qué colapsan? Porque debido a la llegada masiva de personas, o sea, al hecho de no existir quizás un control de la migración, o el hecho de quizás no establecer políticas que vengan en el apoyo de esta gente que está migrando, que puede ser del sector rural o de países extranjeros, es de que esta gente se agolpa en las ciudades, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? De que las ciudades con sus servicios públicos no son capaces de absorber a esta población de debida forma. No son capaces, por ejemplo, de darle atención de salud correcta debido a que se sobrecargan los sistemas, o el hecho de que quizás no existen buenas oportunidades de trabajo porque se colapsan los puestos de trabajo y no hay trabajo para todos. Lo mismo pasa con la vivienda, no hay viviendas suficientes para todas las personas, o no se alcanzan a construir las suficientes para que estas personas se alberguen. Y eso provoca de que la gente se agolpe en las ciudades, ¿ya? Y sobrecargue el sistema que ya existe, ¿ya? Y eso provoca círculos o periferias, porque la mayoría de las personas se agolpan en ciertos lugares, ¿ya? Y se provocan procesos muy negativos, ¿ya? Generalmente la gente se agolpa alrededor de las ciudades y transforma estos espacios, ¿ya?, en barrios donde no existen acceso a los servicios públicos y la gente vive en muy malas condiciones de vida, ¿ya? Esto puede ocurrir tanto en la periferia, o sea, en las orillas de la ciudad, como en sectores puntuales de la ciudad. Pero el hecho de que la gente vive aquí agolpada y vive mal, y eso es debido a que la ciudad y el sistema público o los servicios que ofrece una ciudad o país no son capaces de darle las suficientes condiciones a esta gente para que pueda sobrevivir. Y eso provoca que queden bajo la amenaza de la delincuencia o del lumpen para poder sobrevivir. Y eso provoca una mala mirada de repente de la gente que vive en las ciudades hacia estos nuevos migrantes o inmigrantes en este caso, provocando diferentes situaciones muy dificultosas para cualquier sistema y que de repente se centran en malas miradas. Porque principalmente los problemas se atribuyen a los migrantes cuando de repente tienen que ver más que nada en el sistema, ya que es el sistema el que quizás no ha sabido manejar bien la situación, cuando debería haberlo hecho, ¿ya? Es un problema que ocurre hoy en día, por ejemplo, en nuestro país y en varios puntos del mundo, en donde se ha tenido que buscar la forma de regular el flujo de inmigrantes para poder dar solución a todas estas problemáticas que se están generando en muchos centros urbanos, ¿ya? Y que son difíciles de resolver, se vea por donde se vea, ¿ya? Para que quede claro, pero es por eso que existe esta situación tan dificultosa. Ahora, esto no es un fenómeno que ha ocurrido solamente en el presente, ¿ya? En nuestro presente, sino de que ha ocurrido en diferentes etapas, ya sobre todo durante la revolución industrial, ya a principios de la época contemporánea, y durante el desarrollo también del siglo XX y XXI, ya no es un fenómeno nuevo, siempre ha ido ocurriendo debido a diferentes circunstancias y con diferentes connotaciones históricas y con diferentes consecuencias también, tanto positivas como negativas. Ahora, ya sea una migración extranjera o una migración campo-ciudad, el tema es de que el crecimiento urbano, ya cuando no es controlado o no es manejado de una debida forma, ya genera diferentes problemáticas. Y dentro de las más importantes que voy a mencionar son las que ustedes están viendo ahí. Voy a hablar brevemente de cada una de las problemáticas. Mientras tanto, ustedes pueden leerlas mientras yo voy explicando y también pueden obtener más información o pausar este video para tomar nota, ya, pero voy hablando poco a poco. Comencemos con el hacinamiento, que tiene que ver con la problemática de la falta de espacio, que puede ocurrir en una vivienda, población o ciudad. El hacinamiento son las problemáticas que ocurren, insisto, por la falta de espacio. Ejemplo, puedo tener quizá una vivienda para 4 personas, pero dentro de ella están viviendo 10 o 12 personas. Eso genera diferentes problemáticas, porque la casa no está hecha para soportar esa población, y ahí se generan un montón de situaciones negativas para las personas, y solamente estoy hablando de la falta de espacio. Lo mismo puede ocurrir en las poblaciones, o lo mismo puede ocurrir en las ciudades, que a veces, por ejemplo, los sistemas de transporte, las calles y todo eso se ven complicadas simplemente con la falta de espacio debido al exceso de población. Por ejemplo, la misma falta de espacio nos lleva a otra problemática muy grave, que es la promiscuidad, que es cuando los valores se desvirtúan. Por ejemplo, el hecho de vivir en áreas de mucha delincuencia, de mucho lumpen o de hacinamiento, provocan de que los valores se distorsionen. El hecho de que se pierda el respeto entre las personas o familiares. El hecho de que ocurran situaciones de abuso, por ejemplo, tanto emocional como sexual, o diferentes situaciones de repente que desvirtúan los valores de las personas. Y eso obviamente yo lo atribuyo a una problemática que se conoce como promiscuidad,
¿ya? Y que eso afecta mucho al desarrollo de las personas, sobre todo de los niños y adolescentes. Y esto se da debido a las problemáticas de crecimiento urbano. Llega a ser obvio, pero también tenemos que mencionar de que el exceso de población, la promiscuidad y el hacinamiento provoca la falta de servicios básicos. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, o sea, el hecho de que los hospitales colapsan, de que la seguridad pública no alcanza a resolver todas las problemáticas, de que la escasez de agua potable, alcantarillado provoque enfermedades a las personas que viven en estos sectores, o el hecho de también de que si no hay atenciones de salud la gente se va muriendo, si no hay escuelas no hay educación, si no hay jardines infantiles no se puede cuidar de los niños cuando la gente está trabajando. O sea, la pobreza se va viendo incrementada de diferentes formas. Y eso hace también de que la gente no se sienta valorada. Y al no sentirse valorada en las ciudades, en las poblaciones o en sus casas, obviamente no se organiza y existe una carencia de organización. El hecho de que la gente se desmarca, no quiere participar, no le interesa lo que le está pasando al vecino o a su cercano porque se siente tan vulnerado y tan mal que no es capaz obviamente de buscar solución a los problemas que están a su alrededor. Y otro problema también tiene que ver con la falta de cultura, el hecho de que no puedas acceder a la educación o no puedas mejorar tus expectativas de vida, provoca obviamente de que la gente se vea amenazada por la delincuencia, ya que cometa actos que son ilegales o que por ejemplo cuando se le da apoyo no lo valora o no lo cuida o hace mal uso de él, o si existe algún espacio público lo destruya, ya debido a que no comprende que eso es un espacio que es para todos, pero que ¿qué es lo que pasa? Que sus frustraciones son a tal punto que esto provoca obviamente de que lo manifieste de una manera irracional, destruyendo, haciendo daño, debido a que se siente no contemplado por el sistema, que obviamente ha cometido ciertos errores con ello, ya, en fin, los problemas, si se dan cuenta, van sumando y siguiendo, y eso provoca de que las ciudades obviamente se vean afectadas por diferentes dificultades. Eso también puede pasar a nivel de países o a nivel de continentes, ocurre mucho, y es una problemática que hoy día debe resolverse de manera urgente. Las imágenes obviamente son bastante claras, o sea, hablan de cómo, por ejemplo, la pobreza y la marginalidad del hecho de no dar espacios suficientes para las personas que van llegando dan situaciones donde la gente se ven afectadas por la pobreza y el desamparo. Y eso provoca obviamente de que el sistema obviamente no funcione como debe o no se contemple a todas las personas. Y estas personas se sientan negativamente desamparadas, insisto, abandonadas, con un odio hacia ciertos grupos o a ciertas cosas o a ciertos elementos, y eso obviamente no nos viene bien a nosotros como sociedad. Ejemplo, en el mundo existen varios, ya para que ustedes vayan viendo, y existen diferentes partes, o sea, en Brasil, por ejemplo, el tema de las favelas que siempre se ha comentado en el cine y la televisión, los conventillos de España que también están muy expuestos a la delincuencia, los guetos estadounidenses que se manifiestan mucho de repente en el tema de la música y la expresión y de las problemáticas que hay allá, y Chile, que no es ajeno tampoco con su concepto de poblaciones callampa, ya, que tiene que ver con el hecho de que eran poblaciones que en su momento aparecían de un día para otro, tal cual como lo hacían estas formas de vida, que son los hongos, o las callampas como se dice aquí en Chile, y que están obviamente afectadas a un montón de situaciones obviamente bastante difíciles de resolver. Pero al menos hasta aquí puedo hablar con respecto a la migración. Si se dan cuenta, se puede decir mucho de una población a través de sus características, a través de cómo se manifiestan su sedentarismo y cuáles son las condiciones que tienen según la geografía, la experiencia histórica y las características que tienen. Se puede aprender mucho si se dan cuenta. Y eso, que solo esto es una introducción, perdón. Ya, creo que es suficiente. La migración campo-ciudad, ¿ya? Y los fenómenos migratorios en general son procesos o fenómenos, mejor dicho, que han ocurrido desde siempre y siempre han existido durante la historia del hombre, ¿ya? Han ocurrido por diferentes motivos, circunstancias, ¿ya? Y han ido migrando de un lugar hacia otro, ¿ya? Combinando las características nómades y sedentarias que tiene el comportamiento humano de por sí. Eso tiene que quedar claro. Ahora, con respecto a los gobiernos, esto debe ser una preocupación importante porque los fenómenos migratorios son fenómenos comunes. Ningún país se salva, ningún país tampoco está ajeno a estos procesos de migración. Por lo tanto, debe preocuparse de ofrecer buenas condiciones de vida, tanto a las personas que componen un territorio, ya un lugar, y también a las personas que vienen llegando de un lugar a otro. También tiene que ser importante el hecho de que cómo esto también se observa, ya si esto también debe ser controlado, no simplemente puede ser el hecho de recibir a quien venga, no, hay que averiguar, hay que ver, hay que tomar estas cosas con la mayor seriedad posible y darle el valor que siempre ha merecido, ya eso tiene que quedar claro.
Aunque la mayoría de los migrantes sí se ha dicho y se sigue diciendo que son gente que también quiere buscar su bienestar, por lo tanto es gente que viene a ganarse la vida como cualquier otro, ¿ya? No viene a hacer daño, es un grupo muy pequeño el que viene obviamente a traer lumpen y otro tipo de problemática a la sociedad donde viven. Pero generalmente el inmigrante, en este caso porque así se llama, ¿ya? Si yo estoy en este país y viene otra persona de afuera, se llama inmigrante, ¿ya? Viene a ganarse la vida como cualquier otro. ¿Tiene características culturales distintas? Por supuesto, porque viene de otras partes, de otras realidades. Tiene un lenguaje, una apariencia, una forma de ser distinta. Pero ahí también la preocupación de los gobiernos y la sociedad de contemplar obviamente estas diversidades que pueden surgir de forma externa, en este caso con los migrantes, o de forma interna, ¿ya? Tenemos que acabar con estas barreras de procedencia, ¿ya? Y tenemos que aprender a entender de que tenemos que coexistir los unos con los otros según las condiciones que vivimos, ¿ya? Eso es un fenómeno muy importante que debemos darle valor a esto de la migración. Yo no digo que venga cualquiera, no, nada que ver. Pero lo que digo sí es que hay que preocuparse de este tema, conversarlo, entender por qué esta gente se viene de un lugar a otro, por qué se mueve, porque quizás no tuvo opción, quizás quería simplemente buscar el bienestar personal y el de los suyos, tal cual como lo haría cualquier persona que quiere salir adelante y que busca el bien común. Así que es un tema que tenemos que considerar. Me gustaría expandirme un poco más con esto, pero como esto es una clase introductoria a los temas nuevos de población humana que estamos trabajando dentro de este nuevo objetivo planteado dentro de esta asignatura, es de que voy a llegar hasta aquí nomás, ¿ya? Pero más adelante voy a retomar estos temas, ¿ya? Y les voy a agregar más detalle y quizás con eso podemos generar una mejor conversación o un mejor entendimiento de todos estos temas, perdón. Es domingo, así que a veces ando un poquito lento. Bueno, continuemos. Bueno, y con esto vamos dando término ya a la clase que hemos tenido hoy. Espero que les haya gustado el tema. Es algo distinto a lo que estábamos trabajando, pero muy importante porque es algo que está en nuestra realidad, en nuestro presente, y parte de estudiar historia y geografía y ciencias sociales tiene que ver con eso. Comprender el pasado para entender el presente y viceversa, y así anticiparnos a lo que venga al futuro. Así que esta clase siento que cumple muy bien con ese propósito que yo siempre he tenido con la enseñanza y con la especialidad a la que yo me dedico, ¿ya? Quiero dar gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. En este momento que estamos grabando este video estamos en los 352 suscriptores. Número pequeño, pero para mí muy importante porque para ser un canal educativo para mí es un excelente número. Y cada persona que se ha suscrito para mí goza de mi cariño, de mi aprecio y de mi confianza. Y también yo agradezco mucho la confianza hacia este canal, ya que es pequeño, pero vamos de a poquito creciendo y hablando de diferentes problemáticas, ¿ya? Quiero ir agregando, como lo he dicho en videos anteriores, algunos otros videos que hablen de otras cosas distintas que las clases que estoy haciendo, pero el tiempo no me ha dado como para poder hacer aquello, pero se va a venir. Es un proyecto que lo tengo muy presente, no quiero no hacerlo, al contrario, quiero trabajar otros temas. Así que eso se viene, ¿ya? Les pido por favor que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Den like a los videos ya, porque a mí me ayuda mucho para que YouTube recomiende estos videos a otros puntos, ¿ya? Y también compártalo con personas que les sirvan. Si ustedes creen que esta clase les sirve a otra persona que esté desorientada, por favor, compártala. A mí eso me sirve bastante porque la idea obviamente es llegar a todos con fines posibles, a pesar de encontrarnos actualmente en esta pandemia. Cualquier consulta, por favor, al correo que está apareciendo aquí en pantalla, ¿ya? Debería estar ahí, ¿ya? A ese correo escriben, yo respondo. O también puede ser en la caja de comentarios también, pueden preguntar, dejar su saludo, cualquier cosa y lo vamos haciendo. Estoy muy contento con los suscriptores en realidad. Quiero hacer un especial quizá a los 400, 500. Quizá a los 400 vamos a lanzar algo bonito de agradecimiento a toda la gente que ha dado la confianza hacia esto, y los 500 quizás también, porque eso sería un número fantástico que me gustaría obtener, ¿ya? Eso puedo decir, ya. Antes de despedirme, decir lo que siempre digo en este contexto de pandemia, que es, por favor, quédense en casa, no salgan a menos que sea necesario de salir, usen mascarillas, por favor, laven sus manos y su cara al regresar bien, por favor, también cuiden de los suyos, cuídense ustedes, ya. Las clases y la información son importantes, pero lo más importante aún es la vida, eso es lo que tiene que primar, al menos en estos tiempos tan complejos, ya. Espero que estén muy bien, ya, un saludo muy grande. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.